Marcos capítulo 12, preguntas para pensar. Preguntas para pensar. Cuando Irma nos hacía pensar en aquella mujer, cuyo relato está al final del capítulo 12, venía para traer a las ofrendas como hacían habitualmente la gente del pueblo de Israel, vino a mi mente si este relato tan conocido por los cristianos, la última semana de Jesús en Jerusalén, no se nos ha hecho demasiado conocido. Y casi lo leemos como mera información, pero que el Hijo de Dios, el creador del universo, aquel que se había hecho hombre naciendo humildemente en un pesebre, entrase en el templo de Jerusalén, la casa del Padre, la casa de oración, y viniesen los sumos sacerdotes, ancianos, escribas, fariseos, arrogantes, y le dijeran: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Lo leemos una y otra vez y nos parece ya, no es ninguna novedad, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede ser que el Señor no haya hecho que viniesen ángeles y descendiese fuego del cielo sobre aquella gente orgullosa, manipuladora, hipócrita? Pero por ellos y por nosotros, que somos como ellos también a veces, el Señor habría de dar la vida unos días después. Preguntas para pensar. El capítulo 12 está lleno de preguntas, pero arranca en el capítulo 11, cuando precisamente le dice en el verso 28, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad? Y entonces el Señor, que está en esta semana en una dinámica distinta a la que nos tiene acostumbrados, porque todo el tiempo Jesús ha estado diciendo a los suyos y a aquellos a quienes bendecía con maravillosos milagros: silencio, callaos, no lo digáis. Vamos, tenedlo en secreto. Pero ahora no. Ahora el Señor entra en Jerusalén y las multitudes le aclaman: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y limpia el templo. ¿Por qué el Señor permite esto? Bueno, porque Él sabe lo que va a suceder. Es la última semana. Sabe hacia dónde se está encaminando todo. Y Él está cumpliendo la profecía que nos señalaba Alan la semana pasada de Zacarías. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Limpiar el templo, llamar a la casa del Señor, la casa de oración, una casa de mercado. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Vamos, es increíble que se enfadaran por eso, cuando debieron haber dicho: qué bien, alguien que nos lleva hacia la santidad, hacia el temor de Dios, a vivir de una manera diferente, a agradar a Dios, el Padre, a volver a la Escritura, a cumplir la palabra de Dios. No, se enfadan. ¿Por qué? Claro, les tocaba el bolsillo. Minaba su autoridad. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y entonces el Señor les pregunta: decidme vosotros entonces antes la respuesta a esta otra pregunta. ¿De quién era el mensaje de Juan el Bautista? ¿De Dios o de los hombres?
Y ya sabemos lo que pasó. Ellos se ven pillados por el Señor, porque si dicen una cosa, el Señor les va a decir, ¿por qué no le creísteis? Si dice otra, la multitud los puede apedrear porque tenían a Juan por profeta. Y entonces, ¿qué optan? No sabemos, no sabemos. Y el Señor, que se diferencia de ellos de una manera extraordinaria, dice, bueno, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero la Escritura dice que el Señor a continuación le relató una parábola. Ojo, nosotros, claro, tenemos las divisiones de los capítulos y nos parece que esto pasa en otro momento, pero yo entiendo que el Señor a continuación siguió hablándoles. Y encontramos entonces la primera pregunta para pensar, que yo he titulado sobre autoridad delegada. Y dice, después Jesús comenzó a enseñarles con historias. Ojo, bueno, esta versión dice con historias, es la Nueva Traducción Viviente, pero es la tan evangélica palabra parábolas, otra parábola, ¿no? Que el Señor generalmente las utilizaba para que ellos no entendieran, de acuerdo a lo que hemos visto en Marcos. Sin embargo, al final vamos a ver que ellos entienden perfectamente esta parábola. Y leemos, un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió lo mataron. Envió a otros, a uno los golpearon, a otros los mataron, hasta que le quedó solo uno, su hijo, a quien amaba profundamente. A quien amaba profundamente. Finalmente el dueño lo envió pensando, sin duda respetarán a mi hijo. Los agricultores se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Preguntas para pensar. Les diré, irá y matará a los agricultores y alquilará el viñedo a otros. Preguntas para pensar. ¿Nunca leyeron en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos. Pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se marcharon. Como guardianes oficiales de la ley, los miembros del Sanedrín tenían el derecho y la responsabilidad de investigar a cualquiera que decía ser enviado por Dios. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 22, claramente Dios les había dicho, levantaré otro profeta como Moisés. Pero también les añadió las señales que éste haría y las evidencias que ellos podrían tener para reconocerle y para aceptar su autoridad. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 a 22, que no vamos a leer. Sin embargo, ellos no estaban llevando a cabo esa tarea con una mente abierta, ni lo estaban haciendo con motivos sinceros. No buscando la verdad. Lo que buscaban solamente era
una evidencia para destruir a Jesús. Ya lo hemos leído en el capítulo 11 y el versículo 28. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Ellos querían encontrar una grieta, algo de qué acusar y señalar al Señor. Y entonces, como Jesús sabía lo que estaban haciendo, contrarrestó sus preguntas con otras preguntas y dejó al descubierto la hipocresía de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban preguntando qué es la verdad o qué es correcto. Ellos simplemente estaban pensando qué es lo que conviene. ¿Qué es lo que conviene? ¿Cómo vamos a mantener el mercado que hemos montado? ¿Cómo vamos a seguir aprovechándonos de esta situación? No estaban interesados en la verdad, no estaban interesados en las situaciones, las luchas y las necesidades de la gente. Ni siquiera estaban interesados en la vida espiritual del pueblo de Israel. No, en absoluto. Y ya lo habían demostrado, rechazando a Juan el Bautista y al fin de cuentas dejándolo a la voluntad de Herodes para que le quitara la vida. Y lo mismo habrían de hacer con el Señor. Así que el Señor les relata esta historia. ¿Para qué? Para hacerles ver a dónde les estaban conduciendo su pecado y su rebeldía. Claramente. Lo que significaba la historia que el Señor les cuenta no deja lugar a duda. ¿Por qué? Porque el Señor habla de una viña. Y el cántico de Isaías, capítulo 5, era muy famoso. Lo conocían perfectamente bien. El paralelismo de la parábola de Jesús era absolutamente obvio, como la aplicación que el Señor iba a hacer de esta historia y que se aplicaba a los eruditos bíblicos judíos de aquel momento. Cualquiera que estuviese familiarizado con el Antiguo Testamento sabía que la figura de la viña no era original de Jesús. Jesús la estaba tomando prestada del profeta Isaías y también de algunos salmos que usan la misma imagen para hablar de aquel tocón, aquella viña que fue sacada de Egipto y plantada en una nueva tierra, con amor, con esmero, con cuidado. Una viña protegida por un muro, una viña en la que se había trabajado de una manera profesional y amorosa, cariñosamente. ¿Para qué? Para que diera frutos. Y ya en la historia de Isaías, pues el resultado fue nefasto. ¿Cómo? Esperando que diera uvas dulces. Finalmente el viñedo había dado uvas silvestres. La viña de la que hablaba Jesús es la misma viña de la que Isaías hablaba en su parábola. Se trataba de Israel, del pueblo de Dios. El que había plantado la viña era Dios mismo. El muro, la cerca que había hecho alrededor de aquella viña era la ley de Moisés que les había dado Dios para protegerles y bendecirles. Y es evidente que los siervos que el dueño de la viña había estado enviando a lo largo de todo ese tiempo eran los profetas que el pueblo de Israel había experimentado, a los que había experimentado rechazo. Algunos los había maltratado, algunos los había matado. No habían respondido al llamado de Dios a través de sus siervos. No habían corregido sus caminos. Y esa era la historia del pueblo de Israel. Habían recibido disciplina divina, habían estado esclavos en Babilonia, habían experimentado lo que era vivir lejos de Dios. Estoy súper entusiasmado con... Si el Evangelio de Marcos es una bendición,
Bueno, la Biblia es así. Esperad al siguiente tema. Esdras, Nehemías y Esther. Uf. Estoy preparando los devocionales y me viene a la mente muchas de las cosas que hoy estoy diciendo, porque, claro, Esdras experimenta el regreso, el pueblo de Israel bajo la situación que vive Esther. Y luego Nehemías en la reconstrucción de los muros y en la reconstrucción espiritual del pueblo. Una nueva oportunidad que Dios les da. Un Dios que les había dicho, como hemos cantado, voy a darle vida a los huesos secos. Y se los había dado. Israel había vuelto a ser ya no una nación libre como antes, pero tenían un templo, tenían una casa, tenían una estructura. Tenían la oportunidad de vivir para Dios y para su gloria. Pero ¿qué había pasado? Ellos no querían ser arrendatarios. Querían ser los dueños de la viña. Ellos no quisieron reconocer que la viña no les pertenecía, que les había sido encomendada, que estaba en sus manos para hacerla producir, pero que tenía otro dueño, que vendría para reclamar lo que le correspondía. Y en su obcecación y la ceguera y el orgullo, llegaron a decir, este es el hijo, matémosle y la heredad será nuestra. Y ellos dice que entendieron perfectamente a lo que el Señor se estaba refiriendo. ¡Qué vergüenza! La viña no estaba produciendo frutos. Ahora, el peligro que corremos al leer esta historia hoy es saber que la historia, el Señor la relata para ellos. Que la viña era Israel, que los que tenían que trabajar la viña eran los sacerdotes, los responsables, ¿quiénes eran los profetas? ¿Y quién es el Hijo amado? Pero corremos el peligro de pensar que esto no tiene nada que ver con nosotros. Vaya con los sacerdotes hipócritas y los escribas. ¡Qué malvados eran! Pero, queridos, nosotros también somos arrendatarios. Nosotros también vivimos de prestado. Y corremos el peligro de creernos dueños de la viña. Es mi vida. Es mi familia, es mi matrimonio, es mi hogar, es mi trabajo, es lo que me he ganado con mi fuerza, con mi sabiduría, con mi inteligencia. Tengo derecho a decidir y a vivir como me da la gana. La historia que el Señor les cuenta tiene que ver con el abuso de los privilegios, con el desprecio a la generosidad, con eludir la responsabilidad que tenemos ante el Señor y Creador de todas las cosas. Tenemos un Padre amoroso, amante, que nos ha encomendado, que ha delegado en tu vida, en la mía, en la de cada uno de nosotros, salud, tiempo, bienes, capacidades, talentos, vida,
pero no es nuestra, somos arrendatarios, nos la ha prestado. Y va a venir, y viene a nuestra vida a pedirnos cuentas. ¿Cómo estamos enfrentando la vida cada día? El tiempo que el Señor nos da. Las personas que el Señor pone a nuestro lado. Las oportunidades que el Señor nos regala. Aquí estoy, Señor, hemos cantado. El ejemplo que nos cuenta recién Inma de aquella niña en la escuela dominical. Me trajo a la mente una historia muy parecida que leí de un pastor en un lugar desangelado, donde la obra no crecía, donde no pasaba nada. Se pasó la vida trabajando. Y una de las pocas cosas que se podía recordar de aquel pastor es que un domingo en su iglesia, a la hora de pasar la ofrenda, un niño, después del mensaje, en lugar de poner dinero en el plato, puso el plato en el suelo y se paró encima. Era todo lo extraordinario que había pasado en la vida de aquel siervo de Dios y de aquella pequeña iglesia. Y después de una pequeña riña por semejante cosa, el niño había dicho sencillamente que él no tenía dinero para dar, pero que se quería dar él. Y ese niño llegó a ser un misionero en África, ganando a miles y miles para Cristo. Hermanos, somos arrendatarios. No somos dueños de nada. Todo lo que somos y tenemos le pertenece a Él. Nos ha sido dado, nos ha sido prestado. Y el Señor viene, va a venir a nuestro encuentro, nos va a pedir cuenta porque le pertenece a Él. ¿Cómo administro mi vida, mi tiempo, mis dones, mi dinero, mi familia, mi hogar, mis hijos, mi esposa, mi esposo, la iglesia a la que pertenezco? ¿Cómo estoy respondiendo? ¿Qué responsabilidad estoy asumiendo? ¿De qué manera estoy sirviendo al Señor? No querramos ser los dueños, no querramos ser los propietarios. Es una historia de generosidad, he dicho, porque el Señor entrega, el Señor da oportunidades. Es un Señor que ama, que nos ama a nosotros y que ama a su Hijo. Y aquí encontramos también otras cuantas cosas en las cuales pensar, que no voy a pararme porque el capítulo es precioso y hay muchas cosas más para decir de él. Pero esta parábola nos habla de la generosidad de Dios, nos habla de la confianza de Dios. Es que nos merecemos algo y nos ha confiado, nos ha dado capacidades, nos ha dado talentos, ha invertido en nuestras vidas, ha confiado en nosotros. Pero además nos habla de la paciencia de Dios. Envió una y otra vez y quería corregir y reorientar y enviaba a sus siervos. A unos lo maltrataban, a otros lo apedreaban, a otros lo mataban. Y él seguía dando oportunidad. ¡Qué paciencia tiene el Señor! ¡Cuán bueno es el Señor! Pero también nos habla del triunfo final de Dios. Él tiene la última palabra. Por otro lado, esto nos habla de Jesús, de su persona. Mirar esta historia desde el punto de vista de Él nos hace ver que Él se sabía hijo del dueño de la viña. Sabía que los arrendatarios de la viña le iban a matar. La cruz no fue algo que estaba fuera de los planes de Dios,
ni del propio Señor, que ya les venía diciendo a sus discípulos: voy a Jerusalén, allí me van a echar mano los judíos y me van a entregar a los gentiles, y estos me juzgarán y me matarán y me quitarán la vida, pero al tercer día resucitaré. ¿Por qué? Porque el Señor también sabía el final. Sería vindicado. Amados hermanos, qué precioso es. Preciosa es la palabra de Dios. Qué precioso es conocer al Señor. Seguirle, amarle, honrarle, vivir para Él, adorarle, como hemos hecho y vamos a hacer en un momento también, recordándole en su muerte y en su resurrección al tomar el pan y el vino. Preguntas para pensar. La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Y el Señor una y otra vez toma la palabra y vuelve a aplicar la palabra y pone por delante la palabra en respuesta, mostrando el respaldo que tenía en su vida y en su ministerio. Pero la cosa continúa. Y hay ahora una pregunta sobre responsabilidad asumida. Dice que se acercaron a Jesús algunos saduceos, versículo 13. Me estoy saltando un párrafo. Después los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres. Eres imparcial, no tienes favoritismos, enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos. Qué astutos eran, ¿eh? Tremendo. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Debemos o no pagarlos? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo, ¿por qué intentan atraparme? Muéstrenme una moneda romana y les diré. Cuando se la dieron les preguntó, ¿a quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Y bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. Es para partirse de risa, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¿Cómo les contesta el Señor? Tremendo, tremendo. El sur de Palestina fue gobernado inadecuadamente por Arquelao, uno de los hijos de Herodes el Grande. Y por esa razón, este hombre que gobernó tan mal, hizo tan mal las cosas, le quitaron del cargo y toda esa región pasó a depender directamente del César, del rey. No pudo ser un reino tributario ni semi-independiente, sino que pasó a ser una provincia romana gobernada por un procurador y debía pagar directamente impuestos al rey, al emperador, al César. Claro, cada César al llegar al trono, lo primero que hacían era acuñar una moneda con su imagen y su inscripción. Y eso se utilizaba en el comercio en todo el territorio que había bajo su autoridad. Por lo tanto, la pregunta de esta gente era una obra maestra de astucia y sutileza. Porque ellos creyeron que no había manera de arreglar el asunto. Si el Señor decía que hay que pagar el impuesto a César, los que estaban en contra, pues lo acusarían de estar a favor de los romanos. Y si el Señor decía que no había que pagar impuestos a César, entonces podrían acusarle claramente delante de los romanos y de los judíos que también estaban a favor de los romanos. Pero el Señor rehúsa tomar posiciones. El César debe recibir aquello a lo que tiene derecho.
como lo es el Estado que organiza nuestras vidas. Tenemos que pagar impuestos, tenemos que respetar a los gobernadores y a las personas que están haciendo funcionar esto. Y permítanme deciros que he orado a Dios para no irme de la lengua esta mañana. Romanos 13. Romanos 13. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero cuando el César se quiere meter en las cosas de Dios o incluso legislar en contra de las cosas de Dios, nosotros tenemos bien claro a quién nos debemos someter. Y así Pablo y Pedro le dijeron a los del Sanedrín, juzgad vosotros, ¿a quién tenemos que obedecer primero? ¿A Dios, que nos manda predicar el Evangelio a toda criatura, o a vosotros? Y estamos viviendo días que se van tornando cada vez más grises y complicados en una sociedad. Pero no es nuevo, ¿eh? No es nuevo. No nos creamos que somos la primera generación que va a tener que enfrentar situaciones difíciles. En un mundo pervertido, corrompido desde las raíces, donde las personas que legislan tienen conceptos tergiversados que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y que están legislando en la intolerancia para intentar callar nuestro mensaje e impedirnos proclamar la verdad de Dios. Pero ante eso no podremos doblegarnos. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Responsabilidad asumida. Responsabilidad asumida. Pero luego tenemos otra pregunta para pensar. Versículo 18. Se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos, que dicen que no hay resurrección después de la muerte, y le plantearon la siguiente pregunta. Y no voy a leer todo el texto porque el tiempo no me lo va a permitir. Ya estamos con 32 minutos de mensaje y me quedan nada más que 4 o 5 y mucho texto. Voy a hacer publicidad, devocional, a las 9 de la mañana en YouTube, en el canal de la iglesia, y a las 8 de la mañana en el canal personal del pastor. ¿Vale? Si queréis escuchar un poquito más temprano, a las 8 de la mañana y a las 9 en el canal de la iglesia. Allí vamos a estar esta semana deteniéndonos aquí. Pero bueno, aquí sabéis lo que había sucedido. Había en Deuteronomio 25 una legislación en realidad en relación a la muerte de una persona que no tenía herederos. Y en caso de que hubiese un hermano, la viuda podía reclamar el derecho que el hermano se casara con ella, pero que el hijo que ese hermano vivo tuviese llevaría el nombre del hermano muerto, para que no se perdiese su nombre y la descendencia del pueblo de Israel. Y esta gente se inventó algo. Pensamos que era una historia inventada para defender su postura. Los saduceos eran una parte de los sacerdotes que negaban la resurrección y que en realidad estaban muy enfrentados con los fariseos. Los saduceos incluso vivían con los romanos y tenían allí sus acuerdos y tal, ¿no? Y a mí me encanta esta porción también por lo que el Señor enseña. Primero porque les dice, erráis ignorando las Escrituras. Por más que esta viuda se casó con 7 pobres que fueron falleciendo, la viuda negra se quedó pequeñita así al lado de esta mujer, porque el que se casaba con ella se moría. Y dicen que al final, claro, ¿de quién va a ser esposa en la resurrección? Si estuvo casada con los 7.
Y el Señor les dice, erráis. Erráis. ¿Sabéis por qué? Porque no tenéis ni idea de lo que va a ser el cielo, de lo que Dios está preparando para vosotros. No tenéis ni idea. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Por eso se lo dijo a Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac. No era el Dios de Abraham, no era el Dios de Jacob, no era el Dios de Isaac. Soy el Dios de seres vivos. Y aquellos que mueren, aquellos que lloramos, que han partido confiando en el Señor, están en la presencia de un Dios vivo. Amados hermanos, esa es nuestra certeza, esa es nuestra esperanza. Y en Juan capítulo 17 el Señor pide, Señor, te ruego que estos que me has dado un día puedan ver tu gloria y la gloria que me has dado. ¿Por qué queremos ir al cielo? Sí, obviamente, queremos ir por lo que nos espera allí, pero ¿sabes lo que será ver al Señor Jesús en su gloria? La hermosura de su persona. Miramos el Apocalipsis, capítulo 5, 4, 5 y demás capítulos. Aquel trono, aquellos seres angelicales, glorificando a aquel Cordero como inmolado. Y eso nos hace anhelar el cielo. El Salmo 73 lo dice de una manera tan hermosa también. Salmo 73 y el versículo 23 y 24 dice, sin embargo, Señor, todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo. Y esta versión dice, y me conduces a un destino glorioso. La versión 60 dice, y después me recibirás en gloria. Y el Salmo 48, 14 dice, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. No tememos la muerte, tenemos una esperanza. Voy a preparar lugar para vosotros. Yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué bendita esperanza, qué seguridad gloriosa tenemos en el Señor. Preguntas para pensar, la eternidad esperada, pero también la prioridad practicada. La prioridad practicada. Señor, viene uno y le dice, ¿cuál es el primer o más importante de los mandamientos? Es muy interesante porque Moisés había escrito, o según ellos decían, 613 preceptos. 635 negativos y 248 positivos. Y uno de los pasatiempos favoritos de ellos era debatir cuál de esos mandamientos divinos era el mayor. Algunos decían que David los redujo a 11 en el Salmo 15. Si leemos el Salmo 15 vamos a ver allí 11 que detalla David. Isaías 33:15 los reduce a 6. Miqueas 6:8 a 3, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y Habacuc 2:4 a 1, mas el justo por la fe vivirá. El Señor citó 2. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la clave, hermanos. Enamorados de Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios, buscando a Dios. Y eso nos hará amar y servir al prójimo, a nuestro semejante. Preguntas para pensar. Yo quiero volver a la idea del comienzo. Señor, hazme sensible. Al mirar estos capítulos finales del Evangelio de Marcos, donde se habla de la pasión de Jesús, de la identidad de Jesús, de la esperanza que Jesús nos da.
pero también de la expectativa que Él tiene sobre nuestras vidas. ¿Qué espera Él de mí? ¿Qué espera Él de mí? Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Señor, nos es fácil criticar y condenar a estos judíos hipócritas. Señor, guárdanos de caer en el error, de olvidar que tú eres el propietario. Todo lo que somos y tenemos te pertenece, Señor. Es tuyo, Señor. Nuestra vida, nuestra salud, nuestro tiempo, respiramos por tu gracia. Oh Señor, que vivamos para ti. Que si vienes a nuestra vida para ver qué frutos hay, te puedas gozar en cada uno de nosotros, en nuestra iglesia, en nuestros hogares, en nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a que esto sea una realidad preciosa y amarte más y a servir al prójimo con corazones plenamente entregados a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.